Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal. En este video te traigo información que vale oro porque te voy a entregar totalmente gratis mi estrategia personal que lleva por nombre la estrategia 358. Te la voy a enseñar solamente en 4 sencillos pasos. Así es que quédate conmigo hasta el final porque esto realmente vale oro. Empecemos entonces. Muy bien, esta estrategia lleva por desarrollo aproximadamente unos 4 años desde que estoy trabajando en ella. Está inspirada en la sucesión de Fibonacci. Fibonacci, esta sucesión matemática que lleva por orden 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y sigue así hasta el infinito. Esta sucesión describe de una forma muy impresionante los sucesos de la naturaleza, eventos científicos y también, por supuesto, el mercado no es ajeno a este comportamiento de Fibonacci. Pues bueno, yo hice por primera vez hace unos meses atrás un video sobre la serie de Fibonacci aplicado al trading de las criptomonedas. Acá te muestro la portada de ese video y en el link, la descripción de este video, perdón, te voy a dejar el link de ese video para que profundices en cómo funciona Fibonacci, ¿vale? No lo voy a hacer acá porque no es el propósito. El objetivo de este video es compartirte la estrategia de oro 358. Perfecto, continuemos entonces. Esta estrategia sirve para Forex, sirve para criptomonedas y para acciones. Hoy en este video te voy a presentar el caso de la aplicación en Forex con operaciones intradía, ¿ok? En videos posteriores te voy a enseñar a aplicarla para criptomonedas, por ejemplo, y también en operaciones swing, es decir, que toman varios días en desarrollarse dichas operaciones. Bien, estos son los indicadores que vamos a utilizar en esta estrategia. La excelente noticia es que también son 100% gratuitos. Perfecto, vamos a utilizar el indicador Smart Money Concepts. El autor es Lux Algo, lo encuentras gratis en TradingView, ahora te los muestro. El segundo indicador es el Order Block Detector, también del mismo autor, Lux Algo, gratis en TradingView, por supuesto. También vamos a utilizar el indicador joya del profe Andrés de 4 confirmaciones que yo te he compartido en semanas anteriores, meses anteriores en mi canal de YouTube. También es totalmente gratuito y te voy a dejar el link de descarga en la descripción de este video. Tienes que ver el video de este indicador para que aprendas a utilizarlo. También vamos a utilizar 2 indicadores Time Zone, uno para el día y otro para horario, ¿no? Para que nos marque las horas. Ambos también son gratis en TradingView. ¿Listo? Bueno, dicho eso, voy a decirte las consideraciones iniciales que se deben seguir al pie de la letra con el fin de ser rentable en Forex utilizando esta estrategia de oro 358. Me permito leerles entonces. El trading es un tema de probabilidades. En todo momento evalúo las probabilidades del mercado, Forex, criptomonedas, acciones, para abrir una operación. En el caso de Forex, con el fin de aumentar las probabilidades de éxito, se deben aplicar las siguientes acciones. Solamente operar un solo par. En nuestro caso será el par euro-USD, ¿ok? El euro-dólar. Solamente operar en la sesión de Nueva York durante 3 horas, entre las 8 de la mañana y las 11 a.m. Por supuesto, según el país donde te encuentres, tienes que mirar la sesión horaria de Nueva York en tu país. Ahora creo que estamos en horario de invierno, ¿no? Y cambia el año entrante como en marzo para el horario de verano. Respetar un riguroso análisis de riesgo. No asignar más del 1% del capital por operación. Cada operación debe tener una relación riesgo-beneficio igual o superior a 2 siempre. Si se pierden 3 operaciones en una semana, no tradear más dicha semana. Si se pierden 7 operaciones en un mes, no tradear más en dicho mes. Esas son las consideraciones iniciales que debemos seguir al pie de la letra para poder tener éxito en Forex. Perfecto. Bien, estos son los pasos de la estrategia.
Primero te las voy a leer, son solamente 4, y luego te voy a enseñar a aplicarlos uno por uno en orden en TradingView. ¿Listo? Bueno, empecemos con el paso 1. En el par Euro-USD, selecciona la temporalidad de 8 minutos. En esta temporalidad confirmaremos la dirección del mercado, largo o corto, para crear la operación en el cambio de tendencia. ¿Listo? Usar el indicador joya del profe Andrés para esto. Paso 2. Seleccionar la temporalidad de 5 minutos. Confirmaremos por segunda vez la dirección del mercado usando el indicador joya del profe Andrés. Si en el paso 1 y en el paso 2 se obtienen direcciones contrarias, por ejemplo, largo en 8 minutos y corto en 5 minutos, no continuar con el paso 3 y esperar a que haya doble confirmación de dirección en el mismo sentido dentro de las 3 horas de Nueva York, o no operar ese día. No pasa nada si no operamos ese día, ¿ok? Si hay doble confirmación en la misma dirección, pasar al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Paso 3, selecciona la temporalidad de 3 minutos. ¿Ya viste por qué le asigné el nombre de 358? Por la sucesión de Fibonacci, porque la vamos a operar en 3, 5 y 8 minutos. Esta será la temporalidad de creación de la operación. Se debe confirmar por tercera vez la misma dirección de los pasos 1 y 2. Si no hay confirmación triple, no continuar con el paso 4 y esperar a que haya triple confirmación de dirección en el mismo sentido dentro de las 3 horas de Nueva York, o no operar ese día. Si hay triple confirmación en la misma dirección, pasar al paso 4. Y el paso 4, el paso final, dice lo siguiente: en la misma temporalidad de 3 minutos, detectar la zona premium y la zona de descuento. Ya te explico qué es eso. Del mercado, usando el indicador Smart Money Concepts. Usar la cuadrícula de Gann entre la zona de descuento y el premium. Si el precio actual es superior a 0,5, abriremos un corto, short. Si es menor a 0,5, abriremos un largo, un long. La cuadrícula de Gann define la dirección final de la operación. No te preocupes si esta es contraria a la triple confirmación de dirección del paso 3, la cual indica es que próximamente se viene un cambio de tendencia y es en donde vamos a entrar. Finalmente, usar los retrocesos de Fibonacci para definir la entrada, los take profits y el stop loss entre la zona de descuento y la zona premium. Usar una posición larga o corta para definir la relación riesgo-beneficio, la cual debe ser igual o superior a 2. Si no lo es, no operar, como lo dije previamente. Usar el indicador Order Block Detector para analizar que la operación no esté amenazada por bloques de órdenes por debajo de la zona de descuento y por encima de la zona premium. Modificar los valores de la operación si es necesario y crearla, ¿ok? Ese es el paso final. Perfecto. Mira esta nota que te tengo al final. La mejor estrategia del mundo no te va a funcionar si no la aplicas bien. También se requiere un buen análisis, ¿ok? Entonces es importantísimo que apliques bien la estrategia para que funcione. ¿Listo? Bueno, dicho eso, vámonos entonces a TradingView. Por acá tenemos TradingView y lo primero que te voy a decir es acerca de los indicadores. Entonces, primero que todo, estamos como indicado en el paso 1 en el par euro-dólar, ¿ok? Estamos a temporalidad de 8 minutos. Voy a mostrarte los indicadores que tienes que sacar. Mira, el primer indicador se llama Smart Money Concepts. Míralo acá. Es este segundo, Smart Money Concepts. El autor es Luxalgo. Le das clic y se sitúa sobre el chart. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Ahora te los muestro. El segundo indicador es el indicador de Order Block Detector. Detector de orden de bloques de órdenes. Míralo acá. Order Block Detector, también de Luxalgo. Le das clic y se sitúa ahí sobre el chart. El otro indicador es el joya del profe Andrés, ¿cierto? Entonces, joya de 4 confirmaciones del profe Andrés, lo sitúas y se coloca ahí y se sitúa sobre el precio. Ese indicador lo tengo acá, mira,
para compartírtelo. Te voy a dejar, por supuesto, el link de descarga en la descripción de este video para que lo descargues y lo utilices. Y también te dejaré el link del video donde enseño qué es ese indicador, en qué consiste, cuáles son las 4 confirmaciones, para que aprendas a utilizarlo. Es importante que lo veas porque si no, no vas a entender nada. Perfecto. Y el otro indicador es el Time Zone. Time Zone. Listo, es este primero que aparece acá. Le das clic y se sitúa. Sacamos 2 de esos, uno para el día y otro para la hora. Perfecto, voy a cerrar y te voy a mostrar que aquí ya los tengo todos. Mira, acá están. El Joya, el Profe Andrés de 4 confirmaciones, los 2 Time Zone, el Smart Money Concepts y el Order Block Detector. Importante, acá te dejo, antes de continuar, el link de suscripción a TradingView para que te ganes hasta $30 si abres una nueva cuenta con mi link de referidos. Ahí te lo dejo también en la descripción de mi video. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Te voy a mostrar las configuraciones de los indicadores. El indicador Joya, tal como viene configurado, no hay que cambiarle absolutamente nada. El primer Time Zone, le voy a dar acá en configuración para que veas, lo vas a configurar la sesión entre el 000 y 00001, ¿listo? Y 0,1. ¿Para qué? Para que nos muestre los días, ¿ok? Las 24 horas del día, perfecto. Y aparecerá entonces, yo lo tengo aquí con el color gris, ¿vale? Aparecerá entonces una franja vertical gris, en el chart de precios. Perfecto. El otro Time Zone es el que vamos a utilizar para las horas. Míralo acá, vamos a entrada de datos, lo vas a configurar entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana, ¿ok? Como te digo, para operar las primeras 3 horas de la sesión de Nueva York, ¿ok? Después de esas 3 horas no vas a buscar operaciones. Puede que abras una operación en ese rango de 3 horas y se quede abierta después de las 11, no hay problema, porque la técnica que te estoy enseñando es intradía. Lo importante es que no abras operaciones fuera de ese rango, ¿listo? Bueno, te voy a mostrar ahora el Smart Money Concepts. Míralo acá. Le voy a dar aquí en la configuración y le vas a dar pausa a este video para que copies exactamente la misma configuración de este indicador, ¿listo? Entonces mira, ahí está esa configuración. Voy a bajar para mostrarte el resto. Mira acá, tómale pausa, haces la misma configuración igualita y finalmente acá, ¿listo? Bueno, perfecto. Como te puedes dar cuenta, acá tengo esta opción que se llama Fair Value Gaps. ¿Qué es eso? Son imbalances, son vacíos que se crean en el mercado. Entonces tengo en color azul los vacíos o imbalances, los FVGs que se crean alcistas, y en color morado, míralo acá, tengo los que se crean bajistas, ¿listo? Y acá activado, por supuesto, que nos muestre las zonas premium y las zonas de descuento. Ya te voy a escribir qué es cada cosa. Lo voy a cerrar. Y el Order Block Detector, el otro indicador, ese no hay que hacerle nada, tal cual como lo descargas, lo activas de TradingView, así lo dejas quietecito. Listo, perfecto, ahí ya lo tenemos todo configurado. Entonces vamos con el paso number 1, con el paso número 1. Para eso, entonces voy a abrir de nuevo la presentación, te lo voy a repasar para que no te vayas a perder. Míralo acá. Paso 1. En el par euro-dólar seleccionamos 8 minutos, la temporalidad. En esta temporalidad confirmaremos la dirección del mercado a largo o corto para crear la operación en el cambio de tendencia. Usar el indicador Joya del Profe Andrés. Entonces, vamos allá y vamos a fijarnos el indicador Joya del Profe Andrés justo acá. ¿Qué está mostrando? Pues mira, está en señal bajista, ¿ok? Está en short, en corto. ¿Por qué? Mira todas las señales de venta, de corto, de short que nos están viendo. Entonces justo acá, donde estamos analizando, que ya son las 8 y 4 en la sesión de Nueva York, entonces estamos en corto, ¿ok? Listo, paso 1 hecho. Mira que acá se activan estas franjas de color rosa, esta vertical que te estoy mostrando con el mouse, indicando que esas son las 3 horas de la sesión de Nueva York. Acá ya se va a empezar a abrir porque ya son las 8 y 4. Entonces nos marcan el paso 1, señal en corto. Vamos con el paso número 2. Paso 2, selecciona la temporalidad de 5 minutos. Confirmar por segunda vez la dirección del mercado usando el indicador Joya del Profe Andrés. Si en el paso 1 y el paso 2 se obtienen direcciones contrarias, no continuar con el paso 3 y esperar a que haya doble confirmación de dirección en el mismo sentido dentro de las 3 horas de Nueva York o no operar ese día. Si hay doble confirmación, pasamos al paso 3. Entonces vamos a ver
qué hay en 5 minutos. Me bajo acá a 5 minutos, listo, y voy a mirar qué hay en 5 minutos. Mira que ya se activó acá esta franja vertical de color rosa o violeta, ¿sí? Indicando que ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, ¿ok? Del mercado de Forex. Perfecto. ¿Qué nos está marcando? Pues si tú te das cuenta, el bot Joya, que es este, nos está marcando short, corto. ¿Sí lo ves acá? Short, short. Entonces seguimos en short. Por lo tanto, hay doble confirmación. Podemos pasar al paso número 3. Vamos a leer, a recapitular de nuevo el paso número 3. ¿Por qué repito tanto? Porque los seres humanos aprendemos por repetición. ¿Listo? Por eso mismo. Paso 3. Selecciona la temporalidad de 3 minutos. Esta será la temporalidad de creación de la operación. Se debe confirmar por tercera vez la misma dirección de los pasos anteriores. Si no hay confirmación triple, no continuar con el paso 4 y esperar a que haya triple confirmación de dirección en el mismo sentido dentro de las 3 horas de Nueva York o no operar ese día. Si hay triple confirmación, pasar al paso 4. Vamos a ver entonces si hay triple confirmación en 3 minutos. Me voy a 3 minutos. Acá estamos en 3 minutos. ¿Y qué tenemos? Mira, venimos por acá, sell, 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 corto, 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 corto. Por acá tú podrías ver que se está activando de pronto el super trend del long, del bot Joya, del indicador Joya, perdón, pero no está mandando señal. De hecho acá todavía está en corto. Mira este tren AB2 todavía está en corto, ¿listo? Entonces seguimos en corto, por lo tanto sí hay triple confirmación de corto, ¿ok? En short. Eso no quiere decir que vamos a entrar en short, vamos en contratendencia, como te dije en el paso 1, ¿listo? O sea, la tendencia que se viene, el cambio. Perfecto, vamos con el paso 4, porque ya se cumplió la triple confirmación. Paso 4. En la misma temporalidad de 3 minutos, detectar la zona premium y la zona de descuento del mercado usando el indicador Smart Money Concepts. Usar la cuadrícula de Gann entre la zona de descuento y la premium. Si el precio actual es superior a 0.5, abriremos un corto. Si es menor a 0.5, abriremos un largo. La cuadrícula de Gann define la dirección final de la operación. No te preocupes si esta es contraria a la triple confirmación de dirección del paso 3, la cual indica es que próximamente se viene un cambio de tendencia y es en donde vamos a entrar. Me explico. La triple confirmación que tuvimos en 3, 5, 8 minutos es de short. No vamos a entrar en short. Venimos en lo que viene después, que es un long. ¿Listo? Perfecto. Vamos allá entonces. Acá está. Entonces, vamos a detectar. Voy a cerrar por acá el Order Block Detector para que puedas ver con mayor facilidad. Listo. Vamos a detectar las zonas Premium y las zonas de descuento con el indicador Smart Money Concepts de Luxalgo. Entonces ahí puedes ver, mira, ¿cuál es la zona Premium? Esta, te la voy a encerrar acá con el pincel. Mira que acá dice Premium, Premium, y es este recuadro, míralo acá. Voy a encerrarlo hasta acá. Este recuadro es el Premium. ¿Qué es la zona Premium? Simplemente es la zona del mercado donde podemos vender al mejor precio. Eso es la zona Premium. Y la zona de descuento, mírala acá. En la parte inferior tenemos este recuadro, este rectángulo de color verde. Esa se conoce como la zona de descuento. ¿Qué es la zona de descuento? Es la mejor zona del mercado donde podemos comprar más barato, ¿ok? Esas son las zonas. Ahora, ¿quién nos da esas zonas? Este indicador Smart Money Concepts, ¿listo? Por eso entonces, con ese indicador y con el Order Block Detector que te voy a mostrar a continuación, nos ahorramos muchos minutos, horas, minutos de dibujar. Nos estamos evitando mucho tiempo de dibujo, ¿listo? Con esos indicadores. Voy a borrar esto por acá. Listo. Ahora bien, voy a activar entonces. Bueno, tengo que tomar la cuadrícula de Gann. ¿Dónde la saco? ¿De dónde la saco? De acá, mira, te paras acá, le das clic, bajas y acá está la cuadrícula de Gann. La seleccionas, listo. La vas a poner desde el descuento, desde acá hasta arriba, hasta el premium. La pones acá hasta el premium y lo sueltas, listo. Y vas a leer dónde está el precio actual. Entonces el precio actual está acá, entonces voy a correr la cuadrícula justo para donde está el precio actual. Mírala acá, la vamos a correr acá. Ahí está.
¿Dónde está el precio? Mira acá el precio. El precio está por debajo del 0,5. Mira el 0,5 de la cuadrícula de Gann, o sea, el 50% está por debajo. O sea que vamos a abrir un long. ¿Listo? Eso es lo que nos dice. Entonces estamos operando en contratendencia a la triple confirmación que veníamos en short. ¿Sí me entendiste ya? Perfecto. Entonces vamos a operar en long, porque si no lo está diciendo, la cuadrícula de Gann es inferior el precio está en la parte por debajo del 0,5 de la cuadrícula de Gann. Ahora sí, voy a devolver la cuadrícula aquí para la izquierda, porque ahí tengo que colocar las otras herramientas. Dejémoslo por acá. Listo. Perfecto. Vamos en long entonces en lo que se viene. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con la parte 2 del paso 4. Mira, usar los retrocesos de Fibonacci para definir la entrada, los take profits y el stop loss entre la zona de descuento y la zona premium. Usar una posición en long o en short para definir la relación riesgo-beneficio, la cual debe ser igual o superior a 2. Si no lo es, no operar. Usar el indicador Order Block Detector para analizar que la operación no esté amenazada por bloques de órdenes por debajo de la zona de descuento y por encima de la zona premium. Modificar los valores de la operación si es necesario y ahora sí crearla. Entonces vamos a hacer eso. Entonces nos devolvemos por acá y voy a sacar los retrocesos de Fibonacci para definir específicamente los datos de la operación. ¿De dónde los saco? De donde saqué la cuadrícula de Gann. Me paro ahí y es el primero. Mira, retrocesos de Fibonacci. Los saco y como voy en long, voy a situar entonces el mouse primero en la parte superior del rectángulo del descuento. Lo selecciono ahí, lo sitúo y lo arrastro hasta la parte superior de ¿quién? Del premium, que es este, y lo suelto ahí. Mira, ahí lo solté. Por favor, guarda, toma un pantallazo o pausa el video para que tome los siguientes valores de Fibonacci. Son estos, mira. Esos son los valores que tienes que configurar en Fibonacci. Entonces pausa el video y colocas exactamente los mismos valores. Listo, lo voy a cerrar. Y entonces te voy a mostrar aquí qué es cada cosa. Voy a colocar entonces acá. Este 1 que coloqué justo en la parte superior del descuento va a ser la entrada. Entonces voy a escribir ahí entrada. Entrada. ¿Listo? Ahí está. El 1 de Fibonacci que corresponde a un valor de 1.06611. Acá para arriba tenemos los 4 take profits. Entonces voy a colocar acá el take profit 1, TP1. Míralo acá. Voy a colocar el take profit 2, que es este, TP2. Aceptar. Míralo acá. Y así seguimos con el take profit 3 respectivamente. Y finalmente con el take profit número 4. Acá está arriba el take profit número 4, TP4. Listo. Y también nos está dando Fibonacci el stop loss, donde vamos a ubicar el stop loss, que es este en la parte inferior. Acá va el stop loss, que es este. Para Fibonacci es el valor 1.272, el valor de Forex es 1.0658. ¿Listo? Ahí tenemos entonces todo. Ahora, tenemos que sacar lo que dice el paso 4 también, es sacar una posición en long, ¿cierto? Porque vamos en long, entonces nos paramos acá abajo, seleccionamos posición larga y la colocamos igualito a donde colocamos el valor de Fibonacci. Lo colocamos acá, arrastramos el take profit hasta el 4, listo, y el stop loss lo arrastramos hasta abajo, listo, y verificamos la relación. Mira, relación riesgo-beneficio 3.71, excelente relación riesgo-beneficio. Recuerda que la mínima es 2, si da menos de 2 no operamos. Listo, bueno, vamos a correrla un poco aquí, por acá, para que no nos estorbe tanto, y la soltamos. Listo. Ya dicho eso, entonces el último paso es activar el indicador Order Block Detector. Lo activamos, listo, y verificamos que no hayan bloques de órdenes por encima y por debajo de nuestra operación. Ahora, ¿qué es un bloque de órdenes? Es muy sencillo. Es un conjunto de órdenes de compra o venta, ¿cierto? De largo, short, demanda, oferta, que colocan los bancos y las grandes instituciones en el mercado con el fin de mover el mismo
en una dirección con mucha fuerza. Colocan cientos de millones de dólares en ese orden para moverlo con mucha fuerza en la dirección que ellos desean. Y eso es la naturaleza del mercado, de acciones, de forex, de criptomonedas. Todo el tiempo es lo mismo, subiendo y bajando. Entonces, la idea es que no hayan orden, si hay orders blocks por encima, pues analizarlo. Por eso coloco que también hay que hacer buen análisis. Mira, por ejemplo, acá arriba tenemos estos dos order blocks. Mira, tenemos este que está delgadito y este arriba, y parece que hay otro más arriba, estos dos arriba. Entonces, desde mi punto de vista, estos tres order blocks que están acá arriba no afectan mi operación. Bueno, como vamos en log, no había problema si sigue subiendo, ¿cierto? No habría problema si sigue subiendo. Más bien, por debajo, mira, por debajo del descuento tenemos acá dos order blocks. Primero, están bien pequeñitos, el ancho, ¿cierto? Y segundo, están un poco, ese que es el que más cerca está del stop loss, está un poquito lejos, ¿cierto? Hablando en términos de probabilidad, eso es muy subjetivo, pero así es. Entonces, ahí va la experiencia tuya como trader para analizar. Yo considero que este porcentaje delgado y estar un poquito lejos del stop loss no puede representar un riesgo para que el precio baje hasta allá. Si estuviera más grande y más cerca del stop loss, entonces yo estiraría el stop loss por debajo de él para que no vaya a representar un riesgo y me vaya a cerrar la entrada. ¿Listo? Perfecto, así es. Entonces no veo peligros de órdenes blocks o de bloques de órdenes considerables por encima del premium ni por debajo del descuento. Por lo tanto, yo voy a entrar. Entonces, vamos a hacer esto acá. Te voy a mostrar entonces en este backtest cómo aparecería. Lo voy a activar y vas a entonces darte cuenta cómo operaríamos para coger los 4 take profits. Le damos aquí play y mira, entonces arranca el mercado. Entraríamos al límite, por supuesto, en esta entrada, ¿no? Al límite, ahí está bajando. Míralo acá. Y vemos que ya entró, mira, tocó la entrada, perfecto, tocó la entrada, empieza a devolverse, tocó el TP1, sigue para arriba, vamos a ver qué más hace. Recuerda que Fibonacci es que nos marca todo, ¿no? Las entradas, el stop loss, acaba el precio, vamos a ver si sigue subiendo, ahí ya cogió el TP2, mira, ya cogió el TP2, sigue subiendo, míralo por acá, cogió el take profit 3, perfecto, ya llevamos 3 take profits. Perfecto, esta estrategia funciona a la perfección. Mira que estamos dentro de las 3 horas de Nueva York, la franja vertical de color rosado. Sigue subiendo, míralo. Va por el take profit 4. Solo nos falta take profit 4 por capturar, ¿no? Míralo acá, subió ya. Ya capturamos el take profit 4. ¿Listo? Perfecto. Y por supuesto sigue modificando el premium, el descuento, todo. Vamos a pausarlo. ¿Listo? Entonces ahí te he enseñado cómo crear una operación siguiendo al pie de la letra mi estrategia oro 358. ¿Listo? Perfecto. Bueno, y mira que estamos dentro de la zona de las 3 horas de la sesión de Nueva York, entre las 8 am y las 11 am. Eso es lo importante. Te repito que si la creas, pasan las 11 de la mañana y sigue corriendo, no hay problema. Por eso es intradía. Lo importante es que la abras dentro de las 3 horas de la sesión de Nueva York. Perfecto. Vamos entonces a mostrar cómo se hace una posición en short. Ahí lo viste en long, ahora te voy a mostrar una posición en short con exactamente los mismos pasos. ¿Listo? Entonces para eso vamos a ir aquí 8 minutos. Vamos a ir a la última sesión de Nueva York, que fue la pasada, ¿cierto? Que fue exactamente el viernes pasado, ¿no? Porque hoy es sábado y está cerrado. Listo, entonces vamos por acá. Voy a ir entonces a las 8 de la mañana aquí de la sesión de Nueva York. Listo. Bueno, espera, yo te muestro en una hora cómo aparece el time zone diario para que veas. Míralo acá. Entonces, estas franjas de color gris vertical nos indica el día, ¿listo? Las 24 horas del día. Y las rosadas que te mostré, o estas violeta, son las 3 horas de la sesión de Nueva York, ¿listo? Entonces, para que podamos comparar con los días anteriores, para eso creé ese time zone diario. Perfecto, ahora sí vamos a los 8 minutos. Y voy a ir exactamente hasta las 8 de la mañana de la sesión del viernes pasado. Esta alerta yo la creé con esta configuración y la compartí por mi canal de Telegram de señales premium gratis. Acá te dejo también mi canal de Telegram de señales premium totalmente gratis para que te unas a esta comunidad. Perfecto, entonces vamos a activar aquí el backtest y vamos a ir exactamente a las 8:04 del viernes pasado de Forex. Mira acá estamos. Listo.
Entonces, paso 1, estamos en 8 minutos, ¿cierto? Estamos en 8 minutos, listo. Utilizamos el indicador joya del profe Andrés. Acá el indicador joya, mira, por acá venía una señal en corto, mira, y nos está marcando aquí el short, ok, sell, short, pero terminó por acá, mira, terminó de hecho el jueves 9 de noviembre, un día anterior. Entonces de aquí para acá empezó a cambiar, se activó el super trend AB2 del indicador joya y el trend y el super trend, y se activaron esos dos indicando que vamos en long. No ha generado la señal del long, pero ya es suficiente con estos dos para indicar que viene una posible subida, ¿ok? Y muy atrás, un día anterior, el jueves, estaba terminando la señal de caída, entonces lo voy a tomar como una señal de long. Luego me voy a bajar a 5 minutos. Me bajo a 5 minutos. Ya vemos que ya se activó aquí entonces la sesión de New York, y verifico, y mira, estamos también en long con el indicador joya. De hecho aquí ya hay una señal activada byte en long, y también tenemos el trend AB2 y el super trend en señal alcista, entonces doble confirmación. Me voy a 3 minutos, listo, y en 3 minutos entonces detecto que también estamos en señal alcista, listo. Bye, alcista, long, largo. Entonces recuerda que vamos a operar en contratendencia según Gantt, ¿cierto? En contratendencia, o sea que se viene un short, ahí es donde vamos a hacer la entrada. Entonces acá lo siguiente es que en 3 minutos voy a sacar la señal de Gantt, en la cuadrícula de Gantt, perdón. Me paro acá, saco la cuadrícula de Gantt, la coloco entre el descuento y el premium, hasta acá. Y miro dónde está el precio actual. ¿Dónde está el precio? Es superior al 0.5, al 50%. ¿Qué hay que operar cuando está superior al 0.5? Un short. Listo, ya sabemos que vamos en short. Entonces lo coloco por acá atrás para que no me estorbe. Y yo ya tengo creadas acá el retroceso de Fibonacci y la señal de short. Entonces voy a activarlas. Vengo aquí a las capas. Y por acá lo tengo, retroceso de Fibonacci, lo activo. Y también activo entonces la cuadrícula de Gantt, ya la tengo, la posición larga, perdón, la posición en corto iría ahí. Bueno, entonces lo cerramos por acá, listo. Bueno, creo que era otra operación que yo la tenía creada, entonces pues nada, simplemente la creo. Entonces voy a crearla por acá. Saco el retroceso de Fibonacci. Como voy en short, lo coloco primero arriba, aquí arriba, en el máximo del rectángulo de la zona premium, y lo bajo hasta la zona de descuento. Lo bajamos hasta la zona de descuento. Listo, perfecto. Y ahora voy a sacar la señal en short, la posición corta. Cojo la posición corta, la coloco también ahí. Listo, estiro hasta el stop loss, vale, y estiro hasta el take profit. Listo, perfecto. Y entonces acá vemos que la relación riesgo-beneficio es de 3.6. Entro obviamente sin lugar a dudas, perfecto. Pero recuerda, mira, te voy a mostrar esta última parte del paso 4. Mira lo que dice: usar el indicador order block para detectar y analizar que la operación está amenazada por los bloques de órdenes por encima del premium y por debajo del descuento. Si lo está, pues modificar las entradas. Entonces yo acá no veo, bueno, acá sí veo un peligro porque hay unos order blocks arriba grandes, ¿cierto? Y el stop loss está arriba porque vamos en short, entonces puede ser peligroso. Para cerciorarme aún más, aquí viene la parte del análisis que tienes que aplicar. Me devuelvo aquí a 8 minutos, por ejemplo, y en 8 minutos mira que hay un gran order block arriba amenazando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo voy en short, vamos en short, pero el precio por este order block de arriba, el order block puedes verlo como un imán que atrae el precio, ¿cierto? Porque el precio tiene que ir allá, tomar órdenes y distribuir, ¿cierto? Entonces me asusto porque el stop loss está dentro de ese order block. Es posible que lo tome. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es subir la posición en corto por encima de ese order block, más o menos por ahí, no sé, habría que calcularle un poquito, es subjetivo, pero por encima de ese order block, para que si el precio sube atraído por ese order block de arriba, de la zona premium,
pues no nos dispare el stop loss y perdamos. Entonces lo subo por encima, como puedes ver acá. Y entonces hacia abajo también estoy viendo otro order block en verde que me da garantía de que puede mejorar el take profit. Entonces voy a bajar el precio un poquito hasta por acá, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, y lo voy a dejar ahí. Entonces mejoró, no, se mantuvo por encima de 2 la relación riesgo-beneficio. Mira, 2.15. Entonces le entro. ¿Listo? Entonces vamos aquí a 3 minutos. Ahora mi entrada sigue siendo la misma, 1.6889. El take profit 1, 2 y 3 siguen siendo el mismo. ¿Qué cambió? Cambió el stop loss. Mira, ahora el stop loss va a ser el que me marca aquí la posición short que he llevado hasta arriba de ese order block en 8 minutos. Este nivel, voy a colocarlo aquí para que se entienda mejor con una línea horizontal. Ese nivel va a ser mi stop loss ahora, no el de Fibonacci. ¿Por qué? Porque apliqué el análisis del order block detector. Y mi take profit 4, vamos a colocarlo aquí, también va a ser el único que cambia, TP4, este que está aquí, también en la posición short. Listo, otra línea horizontal para mostrarte dónde lo estoy marcando, aquí. Listo, entonces stop loss 1.07065-6667 y el take profit 4 estoy abajo, 1.06505. ¿Listo? Bueno, y nada, vamos a correr, a ponerlo a funcionar porque ya está todo listo. Lo vamos a correr para entrar en short. Ahí se fue. Obviamente la entrada es al límite también, ¿no? Veamos a ver si alcanza la entrada. Ahí está variando. Dejémoslo que se ejecute. Ahí se está devolviendo. Ahí ya hizo, mira, ahí ya tomó la entrada. Ya estamos dentro en short. Cogió el TP1. Mira, ya agarró el TP1. Vamos por el TP2. Vamos a ver qué hace. Ahí va hacia abajo. Casi lo toma, pero todavía no. Sigue variando. Recuerda que el mercado se mueve en ondas. Míralo. Ahí ya tomó el TP3, TP2. TP3, míralo. Ya tomó el TP3. Y sigue variando. ¿Listo? Entonces pues nada, ya todavía estamos dentro de la sesión de New York. Mira, la franja de color rosa vertical. Ahí sigue variando, ahí sigue variando. Y lo importante es que ya tomamos 3 take profits. Eso ya es una ganancia que vale oro con esta maravillosa estrategia que te he regalado el día de hoy. Perfecto, bueno, ahí sigue variando. Por experiencia, porque yo entré en esta operación y como te digo la compartí en mi canal de Telegram totalmente gratis el viernes pasado, no había alcanzado el take profit 4. Lo voy a pausar. Y el mercado cerró y no había alcanzado el take profit 4. Después de que se alcanza el take profit 1, lo que hacemos es correr el stop loss a la entrada, para que si se devuelve el mercado, toca el stop loss en la entrada, pero salimos en ganancia. ¿Por qué? Porque es la zona de equilibrio. En inglés es break even, zona de equilibrio, no hay pérdidas. Y ya habríamos ganado el TP1 mínimo. ¿Listo? Y actualmente sigue abierto para el take profit 4, pero ya estamos en ganancia. ¿Listo? Bueno amigos, entonces pues nada, yo estas señales las estoy operando en Forex usando la plataforma de Binx. Binx me gusta mucho porque es la única plataforma donde puedo operar Forex utilizando criptomonedas, utilizando USDTs. ¿Vale? Entonces acá te dejo el link para que te suscribas a Binx, ganes bonos de descuento y ganes también descuentos en las tarifas de trading. Ahí te lo dejo también en la descripción de mi video. Y no te vayas porque a continuación te voy a mostrar en Binx cómo esta misma operación alcanzamos los take profits 1, 2 y 3 en tiempo real. No te vayas porque te lo vas a ver a continuación. Espero que te haya gustado esta información. Estrategia de oro 358. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.